Listo. Bien, continuamos entonces. Texto 2. ¿De quién nos habla? Una arpía es una mezcla entre mujer y buitre, un ser mitológico ahora. Mitología. Una arpía es una mezcla entre mujer y buitre. La parte inferior de su cuerpo, o sea, de la cintura para abajo, y las alas son de buitre, ¿no? Y el torso, de la cintura hacia arriba, y la cara es de mujer, en concreto de una bruja. Su pelo es grueso, duro y enmarañado. ¿Qué significa enmarañado? Enredado, como un estropajo, wow. Y tiene los dientes podridos, o sea, ¿cuáles son los dientes? Dale, dicta. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Incisivo central, lateral, canino, premolares, molares, 16 arriba, 16 abajo, si no eres desmolado. ¿Listo? Acá no dice que sea desmolada, ¿no? Pero dice que todos los tiene podridos. No suelen llevar ropas, wow. Andan calatas, ¿no? Como diríamos en el Perú. Y siempre están envueltas en un fétido olor, o sea que huelen a podrido, a rancio, de lo peor, ¿no? Son seres tan sucios que infectan a otros seres al atacarlos con sus garras. ¡Wow! Mira, solamente te toca, ya fuiste, ya. Fuiste. Su lenguaje se basa en una especie de gritos y cacareos muy desagradables, o sea que es cacofónico. Sin embargo, las arpías cantan una canción mágica capaz de hechizar a todos los humanos y semihumanos que la oyen. Si habla de semihumanos, estamos hablando de ficción netamente, ¿no? De hecho, la arpía es un ser mitológico, o sea, es ficción. No te olvides que mito es mentira, logía es estudio. O sea, etimológicamente la palabra mitología significa estudio de mentiras, falsedades, ¿ya? No tanto como una mentira en sentido total, no tanto así, ¿de acuerdo? Esta canción la usan cuando se ven atrapados o cuando quieren atraer a viajeros ocasionales hasta su guarida. ¿No te recuerda algo eso? La sirena, pues claro. Las sirenas también emitían cantos, sonidos, ¿no? ¿Con qué intención? De traer marineros, ¿no? Sí, es lo que se dice, ¿de acuerdo? Se deleitan molestando a otros seres y animales. Sin embargo, son bastante cobardes, se deleitan, dicen, no sé, ¿cuál es su hobby? Fregar la paciencia. Son bastante cobardes, o sea que tú las enfrentas, arrugan. Sobre todo si se encuentran solas, o sea que manchas y te atacan, ¿no? Por lo que suelen huir con frecuencia. Si tú les haces frente, lo más probable es que de repente huyan. A pesar de ello, son muy vengativas. Mira ese dato. Y pueden seguir varios kilómetros a un enemigo. O sea, se te pegan como lapa, no te van a dejar, ya fuiste, ya. Sus guaridas están situadas en la línea de la costa. O sea, si todo este es el océano, la línea de la costa es el borde. ¿Y cómo se le llama también a la línea de la costa? El litoral. El litoral, el borde, o la playa, o la costa, si quieres. Sus guaridas están situadas en la línea de la costa y suelen ser curvas un poco profundas, tan sucias que ningún animal se atreve a acercarse. Wow, debe oler feísimo. En ellas suelen guardar algunos tesoros que mezclan con toda la sociedad. Estas guaridas albergan a unas 10 o 12 arpías, arpillitas. Las arpías pueden colaborar esporádicamente, o sea, no es costumbre regular, no es normal, es lo inusual, lo insólito, como humanos o semihumanos ejerciendo de espía. Mira la característica. ¿Qué me está dando en todo el texto? Puras características conductuales, empieza con las características físicas, que te dice que tiene el pelo enmarañado, y se va con las características conductuales, ¿no? Que te dicen que si tú las haces frente, cuando van solas, se intimidan, se corren, se van, ¿sí? Me están dando entonces características físicas y conductuales. ¿Qué tipo de texto es según su contenido? Si lo que está haciendo es dándome datos. Cuando el texto hace eso, ¿qué es? Es un tipo de texto descriptivo, ¿de acuerdo? Y letra D. ¿Cuál es el tema del texto? Un tema es una idea general. No te estoy pidiendo que me digas algo puntual, no, algo general, ¿de acuerdo? Amplio, impreciso, pero que no deje de guardar relación. Letra A, la mitología ya es demasiado amplio, ¿no? O sea, sí me habla de la mitología, pero me habla básicamente de las arpías. Demasiado. B, la arpía, puede ser. C, la mezcla entre mujer y buitre, ya, pero se quedaría en la primera línea. Y de ahí se acabó. Y no solamente me dice eso, ¿no? La terrorífica descripción de quién, no precisa. El vuelo de la arpía no me habla solamente de su vuelo. Te repito, me da características de tipo físicas y las conductuales. Adiós. Letra B, la arpía. En la pregunta 9, ¿qué has marcado? Descriptivo, ¿cierto? Y la pregunta 11, ¿qué te dice? ¿Cuál es el título del texto? Te repito, si me da características físicas y conductuales, ¿qué está haciendo? Describiendo. Entonces,
En la 11, letra A. Profe, ¿por qué no podría ser la C, la arpía y su guarida? Ah, ya. Tenemos todo el texto, ¿cierto? Bien. Al inicio, ¿qué me da? Características físicas, al medio características conductuales, al final me dice que se puede aliar con los humanos, pero antes de terminar, ¿qué me dice? Me dice acerca de su guarida, me habla de su guarida. ¿Dónde estaba su guarida? En el litoral, en la costa, en la playa suele estar su guarida, y es poco profunda. Entonces, ¿qué sucede con la letra C? ¿Es válida? Sí, pero se queda muy corta, solo se remite una parte. ¿Y el título qué debe hacer? Referencia a todo el texto, no solamente una parte. Olboa, se va. Los seres sucios con cara de bruja, pero ¿quiénes son esos seres sucios? Impreciso, adiós. La descripción en la mitología, pero la descripción de quién o de qué, falso, adiós. Sería en la 11, letra A. 12. Es correcto según el texto. A. Los ataques a sus víctimas suelen ser inocuos. Inocuo significa inofensivo. Si te das cuenta, los textos ponen palabras, filtran palabras, palabras técnicas, si deseas llamarlas así, en verdad son palabras normales. ¿Ya? ¿Con qué intención lo hacen? Con la intención de medir tu vocabulario, tu léxico. Siempre se está midiendo el léxico. Profesor, entonces, ¿qué hago? Cada vez que encuentres una palabra cuyo significado no sepas, ¿qué haces? Márcalo, enciérralo en un circulito, un cuadradito, hazle su rabito, lo que tú quieras. Por ejemplo, el texto que vamos a ver, ¿qué dice acá? Mira, ¿qué dice? Acechaba, ¿no? Profe, no sé qué es acechar. ¿Qué hago yo? Juaz. Y acá le pongo su significado. Y después lo adhiero a mi vocabulario. ¿Por qué? Porque esa palabra puede venirte en un examen. Entonces, cada vez que tú leas textos, tienes que buscar los significados. No puedes dejar títere con cabeza. ¿Por qué? Va a volver a aparecer. Y como no lo resolviste en su momento, te va a ir mal. ¿Listo? Entonces, inocuo es inofensivo. Falso. B. El valor es una cualidad propia de toda arpía. No, son cobardes. No son valientes. C. La arpía ubica sus guaridas generalmente en el litoral. Verdadero. D. Es posible que realicen actividades relacionadas con el espionaje. La última palabra de todo el texto dice espías. Es verdadero. E. C y D son correctas. Sí, es verdadero. Entonces, letra E. Letra E porque abarca las dos anteriores. Pregunta número 3. El término fétido en el texto es antónimo de... Dice es antónimo. Fétido es pestilente, que huele feo. ¿Su sinónimo cuál sería? La D. Suculento es sabroso. Sustancioso. Pero dice antónimo, lee bien tu enunciado, no dice sinónimo. Si fuera sinónimo sería pestilente. Pero como es antónimo sería entonces fragante, de fragancia, que huele bien. ¿Ya? Y nos vamos a qué más, al texto 3, mire, te viene un texto 3 y el texto 4. El texto 4 es papayita, te lo dejo para ti, página 22, son solamente dos preguntas. Yo te resuelvo el texto 3, ¿qué te parece? Leo, hace mucho tiempo en los Andes, un puma atrapó una llama. Luego de hartarse con su presa, enterró los restos para comerla después. Ajá, mira, ese puma sabía la frase guardar pan para mayo, ¿te das cuenta? Un zorro que lo acechaba, o sea, estaba observando cautelosamente. Ni bien lo vio partir, desentierra la presa, dándose un opíparo desayuno. Otra vez, mira, te digo, palabrita. ¿No? Este, al regresar, se refiere aquí al puma, por la tarde se pone rabioso al encontrar desaparecido su comida y se va en pos del ladrón. ¿Este en pos qué significa? En busca del ladrón. ¿De qué me está hablando acá? Un hecho concreto. Un puma caza a una llama y entierra lo que le queda. Segunda parte. ¿De qué me habla? Un zorro recontra sapo. ¿Qué hace el zorro? Agarra, desentierra lo que había quedado y se lo come. Sea tremendo banquete, ¿no? Mira, come hasta hartarse. Así como en Año Nuevo que tu mamá te dice, ¿quieres más? Sí, mamá, quiero más pollo, más pavo. Y te come 2, 3 pedazos, o en tu cumpleaños, sírvame más. Así, ¿no? Así como el zorro, miren, ¿sí? Hasta hartarse. Después, te dice, vagabundo sin rumbo dio con un zorro profundamente dormido. ¿Quién estaba sin rumbo? ¿El puma o el zorro? El puma. El bufón puma, a fin de interrogarle por el hurtador, quiso despertarlo, pero no los amató. ¡Ey, zorro! Despierta. No, no, no. ¿Qué hizo el puma? Formó un manojo de pajas. Agarró un poquito de pajas,
¿Y qué hizo? Con el cual se puso a cosquillar su hocico. O sea, que estaba ahí el zorro, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el puma? Así, lo comenzó a molestar, ¿no? En el hocico. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el zorro? El zorro, no molestes. Shh, mosca, fuera acá. Shh, fu. Acá está, ¿no? ¿Qué dice? El zorro, creyendo que se trataba de moscas, las ahuyentaba con el rabo, prorrumpiendo, hablando. Fuera, moscas, que acabo de arrebatar su presa al puma. ¿Y quién lo estaba molestando? Dime. El puma, el mismo puma. Si el puma escucha eso, ¿qué crees tú que va a hacer? ¿Feliz? Ah, zorro, normal. Aquí no pasó nada, somos patas los dos. No. Ahora se le vino la noche al zorro pochitoso. Así lo descubre el puma, que cogiendo por el cuello castigó su osadía. Si lo coge por el cuello, ¿para qué será? ¿Le va a poner corbata? No creo, ¿no? Claro, le está midiendo el ancho del cuello. Tampoco, pues. ¿Qué está haciendo? Lo va a asfixiar, ¿sí? Le va a aplicar la pena del garrote, pero sin garrote. O sea, lo va a ahorcar, lo estrangula. Por eso, amigos, recordemos, el jactancioso hablador por su boca se condena. Probablemente te venga un refrán a la mente. ¿Cuál es? El pez por la boca muere, ¿no? U otro. En boca cerrada no entran moscas. ¿Qué significa ese refrán? Que debe haber discreción. Deja de estar alardeando, pregonando, ¿sí? Entonces, el astuto zorro, que generalmente es el que gana, en esta ocasión pierde. Es una historia que tiene un fin moralizante, te educa. Es una fábula, ¿sí? Te has dado cuenta de inmediato, ¿no? El texto es argumentativo, no defiende una idea, me plantea un caso, me propone un caso, pero no defiende nada. ¿De acuerdo? ¿Me describe, me da una serie de datos? No está dando serie de datos, ¿de acuerdo? Solamente me está mencionando un hecho. Si me menciona un hecho, entonces es narrativo, profesor. Claro, pero no puede ser narrativo realista, ¿no? Si de repente hablamos de la toma de la Bastida, ¿no? Ay, sí, ¿no? Si de repente hablamos del el asalto al Real Felipe, wow, te comenzamos a contar cómo fue eso, ¿no? Claro, entonces narrativo realista, ¿no? El asalto a la moneda, la Casa de la Moneda en Santiago, también, ¿no? Fue realista, ¿no? Pero acá es narrativo ficcional, letra C, letra C. Y nos vamos a la número 15 que dice, es posible que el autor del texto sea un escritor satírico. La sátira es la burla, tiene la intención de herir, de hacer que el otro sufra, le duele, le moleste, le inquiete, ¿no? Esa es la sátira. La ironía no, la ironía tiene otro nivel, la ironía sea un nivel de inteligencia. O sea, para que tú seas irónico con alguien, tú debes crear la ironía y el otro debe tener la capacidad de recibir lo que tú le estás diciendo. O sea, entre dos idiotas jamás hay ironía, ¿no? ¿Por qué? Porque la ironía implica creación. El chiste, no. Te grabas un chiste, lo repites, ya está, solamente tienes un poquito de memoria. La burla puede ser una señal de bajeza. ¿Y qué decía Nicolás Maquiavelo? Solo se burla de nosotros quien nos tiene odio o quien nos tiene miedo, decía. Quien te odia, quien te tiene miedo, decía Maquiavelo. Solamente él se burla de ti. Aquí estamos hablando de la sátira. No es un escrito satírico. No se está burlando ni del Puma, ni... Profesor, pero al Puma lo engañaron, pues, profe. Es una burla. No se centre en el engaño. Al final el texto, ¿cómo termina? El zorro termina mal. ¿Te das cuenta? Entonces no es una burla. Sigamos. Un narrador de fábula. Claro, aquí tenemos ahí Esopo, ¿sí? Samaniego también. Un defensor de los animales. No. Un cronista tradicional. No. Sería letra C. Un narrador de fábulas. Haya una conclusión correcta del texto. El zorro es el peor enemigo de los pumas, por eso se buscaban para pelear. No me habla del enfrentamiento del zorro y del puma, porque si hubiera enfrentamiento, entonces la pregunta es ¿por qué el zorro lo acecha? Claro, le haría el frente, ¿no? Pero no. Está escondido, agazapado, esperando que el puma se vaya, ¿no? Entonces no hay enfrentamiento. La presa era muy chica para el puma, debido a eso la enterró. A ver, ¿qué te dice? Hace mucho tiempo en los Andes un puma atrapó una llama, luego de hartarse con su presa, enterró los restos. Entonces no es que fuera muy chica, todo lo contrario, era muy grande. Se comió pecho, espalda, ¿sí? Pierna entre pierna y le quedó todavía grande y sobraba. Había abundancia. ¿Qué hizo? No me lo voy a comer todo, lo entierro. Ya está, después me lo como, dijo.
Si el puma no se hubiera apartado de su presa, jamás habría sido hurtada. Eso es altamente probable, ¿no? Sí, sí, claro. Si tienes algo, lo cuidas, no lo vas a perder, entonces va a seguir siendo tuyo. No va a estar expuesto a los ojos de otro, no va a ser tentación de otro. Es probable. D. Las moscas ayudaron al puma a encontrar al ladrón. Jamás hubieron moscas. El zorro, cuando el puma lo está molestando con unas pajitas en el hocico, el zorro cree que son moscas, pero no son moscas. Chao. El zorro no quiso compartir su presa, por eso la enterró. Y ya. Pero la presa no era del zorro, la presa era del puma. Y no es el zorro quien le entierra es el puma. Por lo tanto, la E va a ser falsa. Sería entonces letra C. Letra C. ¿Listo? ¿Cómo castiga el puma la osadía del zorro? ¿Qué hace? ¿Lo corretea, lo contrasolea, lo gomea? No. Envenenándolo, jamás. Dándole una paliza y ahorcándolo. Bueno, sí la ahorca, pero no le da una paliza. Quitándole su amistad. Puma, te comiste, zorro, te comiste mi llama, te quito la palabra, nunca más. Hasta aquí llegó nuestra amistad. Ahora con mi mano le dice, no, falso, no sucede eso. ¿Qué hizo entonces? Lo estranguló, eso sí. Insultándolo y ofendiéndolo. No, el puma no llega a eso, ¿no? Lo estrangula nada más. Practice, ¿sí? Ya está, te estrangula y se acabó. La palabra opíparo significa en el texto, acá está, mira, la hemos marcado por algo. Dándose un opíparo, desayuno. ¿Qué entendemos por opíparo entonces? Abundante, cuantioso, exuberante, que hay en gran cantidad, copioso. En la 18 letra B, abundante. ¿Ya? Listo, tenemos el texto 4. Fácil, dos preguntitas nomás para que no te me canses. ¿Qué te aconsejo? Lee una obra. ¿Sí? La obra que tú desees. Profe, no estoy acostumbrado a leer. Búscate una colección de cuentos. La que tú desees, claro. Mira, podemos empezar con cuentos como La Isla del Tesoro. Ahí está. Chiquitito nomás. Mira, ¿cuántas páginas tiene? Tiene 80 páginas. No, tiene 60 páginas. Y tiene más dibujito que texto. Mira, ¿logras ver? Dibujito, acá más dibujito, dibujito y más dibujito. Profe, yo voy a estudiar Derecho, Administración, Economía. Ah, entonces lo que tienes que hacer es leer mucho, pues. Claro. Profe, ¿qué es ingeniería? También tendrías que leer. Claro, por supuesto. Recordemos a Eduardo de Havish, ¿sí? Hábil en los números, pero también muy lector. Recordemos a Luis Jaime Cisneros, médico de profesión, pero se dedicó a la lingüística. Entonces, aliméntate físicamente, cuídate emocionalmente y también alimenta tu espíritu. ¿Cómo lo alimentas? Con obras, ahí está, Kika si quieres leerte, ¿no? Lee un cuento. Si no tienes la costumbre de leer, empieza por cuentos, ¿ya? Poesía no, porque la poesía es muy subjetiva, es muy amplia, pero cuentos sí. Y de ahí de poco a poco te mandas con novela. Puedes empezar si deseas por cómics, también es totalmente válido, ¿ya? Tú que imagino vas a postular en este año, septiembre, octubre o a lo mucho marzo, abril, lee y te va a ayudar mucho. Resolver los textos se te va a hacer muy sencillo si tienes la costumbre de leer, ¿ya? Va a ser un plus. ¿Listo? Bien, entonces, tareita solamente 2 preguntas. Lo importante es que aproveches el tiempo en leer. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos.